bienvenidos a todos. Pues con la ayuda de Shoni, les pido perdón, pero vamos a desactivar los micrófonos por interés común para que todos puedan escuchar la charla. Hoy va a intervenir un invitado que es miembro y descendiente de la familia Perini Lukács. Es una familia que pues parecido a otras familias de la alta nobleza húngara, durante muchos siglos tuvo un papel muy relevante en la historia de Hungría. Pues estas familias han dado a Hungría muchos personajes ilustres, desde palatinos hasta primeros ministros y directores de la ópera. Y tenemos un cuarto de hora hasta que se conecte nuestro invitado. Yo voy a presentar de una manera breve la historia de esta familia y supongo que el invitado va a presentar su familia con mucho más detalles. Pues la familia Perini. Aquí tenemos el escudo de armas de la familia y pues quisiera comentarles que esta familia, cerca de la ciudad de Kossuth, que encontramos aquí, era la sede del condado Obojúj. Pues esta zona, aquí encontramos Sáros-Patak, Ugocsa, que era una provincia propia. Entonces, en esta zona del Reino de Hungría, a partir del siglo XIII, esta familia ya era muy importante. El rey Andrés III, que fue el último rey de la casa del Árpád-ház en húngaro, llamamos la dinastía de los descendientes del conquistador Árpád. Pues Andrés III fue el soberano del reino húngaro que les donaba un lugar que se llama Períny. Períny era no era un castillo, era un pueblo cerca de Kossuth. Kossuth, que si se acuerdan, en Hungría septentrional, en la parte norte del reino, desde el siglo XIII era una de las ciudades más importantes de la región. Sabemos que su catedral hermosa está dedicada a Santa Isabel de Hungría. Y pues la familia que vamos a conocer hoy tiene su origen de esta zona del reino. Pues últimamente en Hungría se fueron realizados pues diferentes proyectos con la meta de reconstruir y renovar los castillos. Y uno de los castillos más bonitos de esta zona que vamos a conocer hoy es Füzér. Füzér, el castillo de Füzér, que vamos a ver un video breve que la familia era dueño propietario de dicho castillo en el siglo XVI. Y en la familia Perini, si han visto, por ejemplo, la película sobre la Santa Corona, que este fin de semana se podían ver con subtítulos español, este documental que hace una semana vimos juntos, el martes pasado, se hablaba en esta película de un Peter Perini, que fue uno de los guardias de la Santa Corona. Y si se acuerdan, después de la batalla de Mohács, el año 1526,
esta persona, Peter Perini, que tuvo sus bienes en esta zona, también aquí, bueno, conjunto con Fuser, que vamos a ver enseguida, para salvar la Santa Corona del peligro que significaron los otomanos, mantenía guardada durante una temporada, que realmente es cuando en 1543, cuando el Sulimán el Magnánimo pues ocupó no solo Buda, sino a Visegrad, que Visegrad está aquí, cerca de Esztergom, y pues el sultán logró conseguir la Santa Corona, y luego la Santa Corona le dio a Juan Sapoyai. Juan Sapoyai, que fue rey elegido legalmente en Székesfehérvár en el mismo año cuando había pasado la batalla de Mohács, y pues después de la coronación, este mencionado Peter Perini pues llevó a la Santa Corona a su castillo. Aquí vemos el castillo de Fuser, que yo creo que entre los proyectos de las reconstrucciones de los castillos en Hungría, me refiero en los últimos 10 años, era el proyecto que tenía más éxito. Es impresionante este castillo. Vamos a ver un video muy breve, que tarda nada más un minuto, de una grabación del dron. Y claro, aparte del castillo de Fuser, pues la familia tuvo varios miembros muy famosos y también otros bienes muy importantes, como era Sáros-patak. Sáros-patak, que durante muchos siglos era un centro, uno de los centros culturales más importantes de Hungría, no solo en el siglo XVII, sino mucho antes también. Era uno de los centros de los luteranos, y bueno, estoy hablando todavía del siglo XVI, porque sabemos que en el siglo XVII la esposa del príncipe de Transilvania, Jorge Rákóczi el primero, su esposa se llamaba Zsuzsanna Lórántfi, y ellos pues invitaron el profesor Comenius, incluso, que tuvo una fama europea, y fundaron una academia muy importante. Y justamente respecto a la familia Perini, quisiera comentarles que
Bueno, en Hungría se difundía muy temprano el protestantismo. Ya en el año 1532, Katalin Frangepán, que fue esposa de un miembro de la familia Perényi, en uno de los castillos de la familia, Benedek Komjáti, hizo una traducción de las cartas del apóstol Pablo, San Pablo, y pues sabemos bien que el protestantismo ayudó mucho a, digamos, con las traducciones de la Biblia y de los textos santos al húngaro, pues los miembros de la familia Perényi no solo jugaron un papel político importante, sino también en la vida cultural. Y pues es importante destacar que después de que los turcos lograron ocupar la sede medieval del reino Buda, pues estos otros castillos, cortes de la nobleza húngara obtuvieron un papel cada vez más importante y pues el papel central que tuvo la corte real húngara, pues varias funciones de la corte real recibieron estas cortes. Y bueno, una de estas cortes era tuvo la familia Perényi. Bueno, aquí vemos, finalmente voy a hablar sobre la persona que vemos en la pantalla. Zsigmond Perényi es un miembro que vivió pues en la primera mitad del siglo XIX, que pues fue fue martirizado, fue ejecutado al final de la Guerra de Independencia 1848-1849, y pues era bueno, muy miembro de los gobiernos húngaros durante la Guerra de Independencia, y simplemente quería destacar esta persona porque a lo mejor se conoce menos su figura. La familia Perényi tuvo tres linajes grandes. Tuvo un linaje palatinal. El palatino que es la primera persona de la nobleza húngara. Y esta familia, los Perényi, era una familia, como mencionaba, a partir de finales del siglo XIII. No solamente en Füzér o en Sáros-Patak tuvieron sus bienes, sino en la provincia o en el condado de Ugocsa, y bueno, en torno de esta región del condado Obojúj. Y pues la otra persona que tiene otro apellido, el apellido Lukács, porque nuestro invitado, voy a presentarle, lleva dos apellidos, Perényi, Lukács de Perényi. Es otra familia de Transilvania, de origen armenio. En Transilvania, a partir de finales del siglo XVII, en diferentes lugares como Csíkszentmihalyi, o Gyergyószent Miklós o Erzsébetváros, que era especialmente importante en la historia de la familia Lukács, pues los armenios eran muy buenos comerciantes y consiguieron privilegios, sobre todo de María Teresia en el siglo XVIII, y los descendientes de la dicha familia encontramos entre ellos este señor Ladislav Lukács, que incluso fue uno de los primeros ministros de Hungría en la época del Imperio Austrohúngaro, justamente en los años inminentes antes de la Primera Guerra Mundial. Y pues el Miklós Lukács de Perényi, supongo que va a presentar su familia con más detalles.
Y bueno, esta señora tuvo 3 hijos, vivía en Transilvania, en Erzsébetváros. Erzsébetváros es una ciudad, sobre todo de los armenios, vivían allí en el siglo XVIII, y ella vivía a finales del siglo XIX, y sus hijos, tuvo 3 hijos, consiguieron el título barón de Francisco José. Pues entre sus hijos encontramos György Perényi Lukács, que fue economista, profesor universitario y diplomático. Emigró a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Su hermano menor, Miklós, también tuvo una hermosa carrera como director de orquesta y director de la ópera, ya entre los años 1966 y 78. Y pues bueno, aquí pues para todo caso yo tengo otra película sobre la reconstrucción del castillo de Fűzér, que podría ser interesante desde el punto de vista de la arquitectura, pero como es un video un poco más largo, yo voy a mirar si entre los participantes se conectó ya nuestro invitado. O todavía no. Le pregunto a Soñi si ha visto Miklós conectándose. Aún no, Tibor. Bien, muchas gracias. No es importante. Bueno, pues entonces quisiera preguntarle si la altavoz tiene una voz aceptable, no es demasiado alto. ¿Está bien? Bueno, pues mientras esperamos a la llegada de nuestro invitado, yo propongo si podríamos ver esta película que nos presenta este proyecto de reconstrucción que fue realizado entre los años 2012 y 2016. Va a hablar el arquitecto en húngaro. Les prometo que voy a hacer un resumen después del video. Mihály Rudolf es el arquitecto que va a hablar. Y pues es miembro de la Academia de Arte Húngara. A hegyköz medencéjében vagyunk, Fűzér, és a látvány ott a hegyeknél pálháza látható, és a hegyek mögött Sátoraljaújhely, Sárospatak, és ezt a völgyet figyelte ez az erődítés. A Fellegvár bizonyíthatóan az Aba nemzetség idejében épült, akkor csak egy körítőfal volt ezen a platón. 910-es évek elején, még az első háború előtt egy erdészeti segédtiszt a Magyar Műemlékek Országos Bizottmányának Budapestre intéz egy levelet, felhívva a figyelmet, hogy ez a vár megérdemelne egy kutatást, egy régészeti kutatást és egy részleges rekonstrukciót. Később 30-as évek elején először Lux Kálmán, utána Lux Géza érkeznek ide, felméréseket készítenek. Oltai Péter szintén 10 évét áldozta Fűzérre, a kápolnára tetőt épített, és a keleti kaputorony részleges rekonstrukcióját és fedéssel való ellátását is ő végezte el. Ő tervezte a rekonstrukcióját a sáfárháznak, a sütőháznak és a konyhának is. Oltai Péter fiatal
munkatársai, Kelemen Bálint és Merl Nándor elméleti rekonstrukcióval látták el a várat. Ezeket is figyelembe véve, főleg Oltai Péter munkásságát, az elméleti rekonstrukciókat is figyelembe véve, a régészeti ásatásra és a történészi egyéb adatokra, levéltári kutatásokra, inventárium megfejtésére támaszkodva mertük elkezdeni csak egy részleges rekonstrukciót. Mögöttem látható a reneszánsz kert. A reneszánsz kertre természetesen a női palotaszány nyílik, egy tornáccal. A tornác nem összetévesztendő az ámbitussal, az a kétszintes ámbitus, ami a patkó alakú alaprajzú várat összeköti a női és a férfi palotaszárnnyal, illetve azokkal a közösségi helységekkel, jobb hiány így mondom, ami különböző tanácskozásokra és az étkezésre szólt, illetve az istentiszteletekre. Ez nem más, mint a palotaszány három nagy terme. Az egyik ugye a öreg palota, így hívjuk, ez a lovakterem tulajdonképpen, a mellette a belőle nyíló és kívülről is meg a konyha felől megközelíthető ebédlőpalota, és a lovakteremből nyíló és védett magas gotikus kápolna. Az első kápolna az 1400-as évek elején épülhetett Zsigmond korába, és ugyanebben az évszázadban, annak legvégén, vagy pedig az 1500-as évek legelején épült a jelenlegi kápolna. A boltozat indítóbordái, amik szintén in situ megmaradtak, az alatt baldahinos szoborfülkék vannak, ugyanilyen és ugyanekkora méretű baldahinos szoborfülkék láthatóak a Kassai dómban is. Ezekben 8 szobor állhatott. Remény szerint 2019 Nagyboldogasszony napján az egri érsek újra szenteli a kápolnát. Amit itt látunk most, a patkó alakú építmény, az helyenként csak a bokrok aljába a vádlig érő falak voltak, helyenként embermagasságú falak, de voltak olyan hatalmas nagy oromfalak is, épp a nádor szobája felé, ahol mindkét szintnek a boltozati lenyomata, tehát a pinceszintnek is, és a palotaszány szintjének is a boltozati lenyomata tapasztalható volt. A homlokzat mutatja, hogy honnan volt a beavatkozás, tehát a mi terveink alapján honnan indultak azok a kőművesek, akik tovább építették a meglévő falakat. A vár külső oldalán természetesen a csapadékvizeket nem tudjuk összegyűjteni, tehát a feladatunk az volt, hogy minél messzebbre dobjuk ki a falaktól a csapadékvizet. Itt a 19. század végi analógiákat hoztuk, amikor is mondjuk Árva váránál Pálffy gróf feltetette már a bádogcsatornákat, és ő is a belső oldali bádogcsatornák vizeit összegyűjtve ciszternába gyűjtötte, a külső várfalakon természetesen nagy, hosszú kiköpőkkel, itt sárkányos kiköpőkkel próbáltuk megoldani. A sárkány az igazából nem is sárkány, hanem griffmadár. A griffmadár az többször előjön a vár történetébe, jellemzően a cserépkályhákon is megjelenik a griff ábrázolás. Nagyon nagy kérdés, hogy szabad-e várrekonstrukció. Egyáltalán műemléki rekonstrukciót szabad-e építésznek megfogalmazni, hogy a műemléki gyakorlatnak az utolsó évtizedei tulajdonképpen arra szorítkoztak, hogy amiről hiteles ábrázolás és bizonyított forma és térforma és tömegforma nincs, azt nem is szabad helyreállítani. Különböző kisebb-nagyobb védőtetőkkel lehet védeni, hogy ne porolódjon szét a rom. Mi egy másik mezsjén mentünk. Azt mondtuk, hogy védőtetőket kell itt is, Füzéren is készíteni, de nem úgy, hogy egy kishajlású tető megvédi a térmagasságig érő romfalat,
hanem úgy, hogy megpróbáljuk helyreállítani a termeket, enteriőröket próbálunk vele varázsolni, és ezt mind az inventáriumok alapján, tehát a korabeli leltárok leírtak minden szobáról mindent, az, hogy milyen volt a boltozata, és az, hogy milyen bútorok voltak benne, és ki volt-e festve, vagy nem, és volt-e benne drapéria, afgán szőnyeg, vagy nem. Tehát ilyen módon, hogyha mi az alapfalakat ismerjük, a magasságokat ismerjük, a gerendázatokat ismerjük, a boltozatokat ismerjük, és az inventáriumban tudunk minden teremről mindent, vagy majdnem mindent, akkor szerintem mulasztásos bűn lett volna, hogyha a rekonstrukciót nem végezzük el. Bueno, les agradezco por ver este video, que pues voy a hacer un breve resumen que realmente fue interesante porque hablaba el arquitecto que, digamos, era responsable para realizar la reconstrucción, que fue realmente uno de los proyectos más grandes entre las reconstrucciones de los castillos en Hungría, y nos explicó que hay una discusión, digamos, profesional entre los arquitectos si se puede realizar algún tipo de reconstrucción si no sabemos exactamente si se cambia si se conserva si no sabemos exactamente cómo se veía hace siglos el castillo, entonces cómo se realiza la reconstrucción. Y él pues nos explicó que establecieron unos techos artificiales y usaron los inventarios. Pues los inventarios nos ayudan a saber, sus inventarios contienen todos los objetos y si es posible reconstruir de una manera, digamos, auténtica el castillo. Nos explicó la tecnología que cómo realizó, de que el agua, la lluvia, que pues que tuvieron que alejar de las murallas el agua y por eso pues construyeron un sistema de que estos, si han podido ver en el techo, había estas formas de dragón que les facilita el agua, la lluvia, que se aleje de la muralla, y entonces no haga daño. Gárgolas. ¿Cómo? Gracias. Gárgolas. Gracias. Y ha explicado el arquitecto que estos realmente no son dragones, sino son pájaros de grif. Grif es como el animal del escudo, símbolo heráldico. Y también explicaba que en las diferentes partes del castillo, qué altura tenían la muralla, y pues
explicaba, bueno, pues nombraba a sus compañeros con quienes realizó la reconstrucción. Bueno, pues pregunto, Sonny, si Miklos todavía no ha llegado, ¿no? Bueno. No, lamentablemente no todavía. No, perfecto, pues entonces yo voy a hablar sobre Ladislav Lukács, que fue un miembro de la familia Lukács, un economista, político, diplomático y profesor universitario. Y durante un año, que fue poco tiempo, pero fue primer ministro de Hungría entre 22 de abril del año 1912 hasta junio de 1913. Se le consideraba como a su colega de partido y también primer ministro de la época, Kálmán Széll, que hoy en día en Buda, una de las plazas más conocidas, se llama actualmente de Kálmán Széll, un experto en finanzas. Formaba parte del creciente número de miembros de la nobleza que, ante la crisis agrícola de finales del siglo, mantuvo sus valores aristocráticos, pero comenzó a pasar a la administración del Estado. Se le tenía por hombre cercano al emperador Francisco José y sirvió en los gabinetes de György, Kálmán Széll y István Tisza, todos del Partido Liberal, que había dominado la política húngara del último cuarto del siglo XIX como ministro de Finanzas. Tras la dimisión del gabinete de la coalición encabezado por Sándor Beckerle en abril de 1909, se mostró partidario de fomentar la disolución definitiva de aquella para acelerar la vuelta al poder de los liberales, al contrario de Tisza, inclinado a esperar de las disensiones entre sus miembros la disolviesen sin intervención externa. El emperador se vio forzado a elegir al nuevo primer ministro entre el reducido número de políticos magiares dispuestos a defender el impopular compromiso austrohúngaro. Parte de la coalición, sin embargo, prefería este gobierno de sus adversarios a la alternativa de la nueva suspensión de la Constitución por el emperador. Descartado Tisza por sus desavenencias con el heredero al trono, el archiduque Francisco Fernando, que luego fue asesinado en Sarajevo, y el archiduque, y por sus anteriores errores al frente del gobierno, el emperador inclinaba por Lukács, dispuesto a ampliar el sufragio que debía debilitar la nacionalista oligarquía y más diplomático que el inflexible Tisza. Bueno, esta postura podía atraer a parte de la oposición en un tema que Tisza rechazaba. Finalmente el emperador optó por otro liberal, el conde Carlos I Heiderváry, que aceptó tras tratar con Tisza. Pues claro, estamos hablando sobre las luchas políticas internas entre los partidos húngaros, en el Parlamento húngaro, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Bueno, y el otro miembro de esta familia Lukács fue Miklos Lukács, que nació en Gyula en 1905 y falleció en 1986. Y él fue el orquesta, el director de la orquesta, y fue luego logró ser director de la ópera de Budapest. Y tiene una historia interesante que cuando era joven los médicos diagnostizaron una enfermedad
que le comentaron de que va a morir en breve. Y resultó que fue le diagnosticaron mal, con un error, pero él, con esta conciencia que se va a morir pronto, pues empezó a tener una vida de que se han despilfarrado su herencia y luego, pues cuando se enteró de que realmente no es enfermo y no va a morir tan temprano, pues se cambió su estilo de vida y empezó a estudiar musicología en Alemania y luego tuvo esta carrera importante que le premiaron incluso con el premio de Kossuth. Pues después de la Segunda Guerra Mundial ha sido nombrado como director de la ópera. Bueno, esto es lo que yo puedo compartir sobre estas familias. A mí me resultó muy interesante que cuando Miklos Česneky me llamó la atención al descendiente de esta familia y me ofreció que me va a ponerme en contacto con el barón Miklos Lukács de Perényi, que al empezar a leer la historia de la familia, este lugar en Transilvania, Erzsébetváros, resultó una sorpresa para mí, que yo cuando estudiaba en la universidad, tengo un amigo que es especialista en la investigación de los armenios que viven en diáspora, pero viven en Transilvania y vivían sobre todo, porque seguramente lo saben que los armenios también viven en diferentes colectividades, sobre todo en los Estados Unidos y sobre todo en el siglo XVIII en la vida económica de Transilvania jugaron un papel relevante y yo hace 15 años le acompañaba a este amigo mío a este lugar, Erzsébetváros, Elizabetopolis en latín, es la parte sur de Transilvania, cerca de Megyes, que es una ciudad muy bonita, donde sobre todo había una población alemana. Y Erzsébetváros realmente hoy en día, ya después del Tratado de Trianon, ya fue abandonado, tiene una iglesia enorme, una iglesia donde durante muchos años fue celebrado la liturgia según el rito armenio, que los armenios son católicos, pero tienen su propio rito. Y pues muy interesante que está la familia, una de las familias más importantes de ahí, pues resulta que es la familia que luego por un matrimonio se conectó estas dos familias, la Lukács con la Perényi. Esto yo no sabía y Miklos Česneky me llamó la atención de que a mí me resulta muy curioso que estoy en Argentina y estoy enterando estas cosas y bueno, ojalá que a lo mejor va a conectarse pronto el invitado y nos podría presentar. Es una persona muy particular, es húngaro-peruano, parcialmente residente en Inglaterra, un profesor universitario, es una figura conocida de la vida política de Perú. Su padre llegó al Perú después de la Segunda Guerra Mundial, donde un pariente suyo era misionero franciscano. Las familias Perényi y Lukács han dado a Hungría a muchos personajes ilustres, desde palatinos hasta primeros ministros y directores de la ópera, como les comentaba.
Y bueno, tengo curiosidad si vamos a tener la dicha de poder saludarle o bueno, o no. Hay una persona, Emilio Lukács, entre los participantes que casualmente tiene el mismo apellido. Pues muchas gracias. Yo, mientras tanto, entonces le preguntamos si es él o no. No, creo que no, porque... ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, yo soy el que tiene el mismo apellido. Cuando vi el tema que iban a tratar hoy, la verdad que me llamó bastante la atención y me despertó el interés de saber un poco más del apellido, ya que sinceramente conozco poco, ni siquiera sé el significado. Y hace poco también vi que se escribe con acento en la A, que también fue otra curiosidad, ya que acá en Argentina se lo sacaron al acento. Bienvenido, muchas gracias por presentarse. Es interesante que el apellido Lukács es en este sentido, bueno, es como un nombre. Que puede ser que como un apellido común. En el caso del invitado resulta que es descendiente de una familia armenia, como le comentaba, pero obviamente hay muchas otras familias que llevan este apellido. En este sentido, pues a lo mejor están emparentados, pero esto sería una sorpresa verdadera, pero muy, muy interesante. Y bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, es interesante que hemos empezado esta serie de presentar estas familias históricas, sobre todo con la meta de presentar a las familias cuyos descendientes llegaron, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, a diferentes países de América. Y como pues yo soy becario, aparte al lado de la colectividad húngara de Chaco, de Villa Ángela, pues sobre todo al principio hemos empezado a buscar estas familias cuyos descendientes llegaron a vivir a Argentina. Y bueno, como Miklos Chesnecky pasó aquí también pues un periodo, pues él nos facilitó bueno, ponernos en contacto con los descendientes de estas familias históricas, pero merece la pena mencionar que otras familias no mencionadas todavía, como las familias de Bethlen, de Teleki, de Croix-Chanel, o la familia Tissot, Caroy, Dejeufi o Saint-Keresti, todas son familias, entre otras, que han vuelto a encontrar un hogar en uno de los países de la América del Sur. Y pues como sabemos que muchos miembros de la aristocracia húngara se vieron obligados a emigrar, y pues verdaderamente fue, digamos, estas reuniones que tenemos en los martes por la tarde, unas posibilidades, unas oportunidades para conocer mejor la historia de estas familias. Bueno, en fin, pues si tienen cualquier pregunta o comentario sobre lo que les comenté hasta ahora, pues si podrían pedirles que pueden levantar la mano. Hay una opción en el Zoom entre las reacciones.
Si alguien de ustedes quisiera completar o hacer un comentario, podría hacerlo. Bueno, les pido perdón, es posible que ha pasado algún problema de técnico con la conexión, ya voy a preguntarle a la persona. Bueno, pues Quería preguntarte, Tibor, si no viniera la persona que tiene que venir, ¿tenemos algún otro tema para hoy que podemos adelantar de historia húngara? Claro, pues yo entonces con la sugerencia de Morico, de Morico Benedek, pues yo me voy a volver entonces comentar la historia húngara en orden cronológico, que bueno, el día 20 de agosto hablamos ya sobre la obra del San Esteban. Y bueno, si tienen paciencia, yo podría seguir con la historia de Hungría entonces. Pues creo que hace una semana también les mencioné que el rey San Ladislao tuvo un papel muy importante en la canonización del rey San Esteban. Que en el año 1083, el día 20 de agosto, por eso celebramos el rey San Esteban el 20 de agosto, porque la canonización tuvo esta fecha, y junto con el obispo San Gerardo y junto con el hijo San Emérico, el patrono de la juventud húngara, y el rey San Esteban, las tres personas fueron canonizados con la misma ocasión. Y pues creo que también le comentaba que el rey San Ladislao era nieto de Vozul. Y Vozul fue pues miembro de la familia de István. István, su hijo, tuvo varios hijos. Tuvo un hijo que se llamaba Otto, pero él murió muy joven, no llegó a tener 20 años. Y Imre, en español Américo, pues su padre, el rey San Esteban, tuvo muchísima ilusión con él, como que él era el trono heredero. Y el San Emérico murió en torno a 1030. Entonces, los historiadores dicen que desde entonces el rey San Esteban fue un golpe muy fuerte para él, que falleció su hijo. Sabemos que después, antes de morir, el Székesfehérvár en 1038 ofreció el reino a la Virgen. Y pues, ¿qué ha pasado después de su muerte? Porque, pero antes de comentar esto, Vozul pues era una persona que simpatizaba más con las tradiciones paganas húngaras. Entonces, se supone, si él hubiera llegado a ser el heredero del rey San Esteban, a lo mejor los húngaros hubieran vuelto al paganismo, pero esto también hubiera tenido las consecuencias políticas, porque el rey San Esteban tuvo enfrentamientos y ataques de parte de los alemanes, pero como su esposa Gisela era de la Casa Real de Bavaria, pues
esto pues llegó, digamos, una cierta alianza con los alemanes y por eso este periodo de paz le facilitó al rey San Esteban para organizar el reino, las provincias, los diócesis y bueno, el rey San Esteban pues lo sabía que Vazul, según su punto de vista, no era apto o digno para el trono como heredero. Incluso llegó algún momento cuando Vazul intentó realizar un asesinato contra Esteban. Y bueno, esto fue el momento cuando Esteban, para que saca la posibilidad de que Vazul sea el heredero del trono, Megvakította en húngaro, entonces le sacó los ojos para que no vea y no sea capaz de heredar el trono. Y luego, después del fallecimiento del rey San Esteban, habían dos personas, Peter Orseolo y Samuel Obo, que estas dos personas tenían, los dos llegaron a ser reyes de Hungría, pero ellos tuvieron el conflicto uno con el otro y resultó que había unos 8 años después de la muerte del rey San Esteban, cuando no había un poder real fuerte. Y entonces esto empezó en este periodo antes de la época del rey Andrés I, que en 1046 llegó a ser rey de Hungría, que esto fue, digamos, un periodo menos exitoso para el reino. Y András, Béla eran hermanos, eran hijos de Vazul. Y pues Andrés I fue el rey que consiguió victorias contra los alemanes, que desde el occidente intentaron, incluso ya en varias, llevaron a cabo unas guerras contra el reino húngaro. Y el hijo de Andrés, si no me equivoco, me disculpen, el rey San Ladislao, él llegó al trono en 1075 y decimos que realmente el rey San Ladislao fue el que cumplió, digamos, la obra de la fundación del reino y todo el trabajo organizativo del Estado que realizó Esteban. El nieto de Vazul fue el rey, el soberano, cuando el reino de Hungría volvió a tener una política expansionista. Sabemos que el rey San Ladislao fue que 1085 o 1090 consiguió ocupar Croacia y pues la unión personal que existía desde entonces, que significa que el soberano, la persona del soberano era común. Esto, pues, Croacia desde este tiempo entonces tuvo una relación muy estrecha con Hungría. Si ustedes van a Zagreb, en la catedral van a encontrar un montón de recuerdos que hace recordar a esta época, incluso del rey San Ladislao. Después, en el siglo XIII, cuando a Hungría le afectó la invasión de los tártaros en los años 1241-1242, es cuando Béla el IV huyó de Hungría y llegó a Croacia, a la Dalmacia,
y este es cuando llevaron también la Santa Diestra del San Esteban y mantuvieron guardado ahí. Y pues se llama también el siglo XI el siglo de los santos húngaros, porque obviamente las personas más conocidas son el rey San Esteban y el rey San Ladislao, pero aparte de ellos habían otros miembros de la familia de la casa Árpád que fueron canonizados. Una de ellas era Margareta de Escocia, que se supone que San Esteban tuvo hijas y no se supone que el rey de Escocia, Eduardo, se casó con una de ellas y Margarita de Escocia, que fue contemporáneo con el rey San Esteban. Ella pues lo veneran hoy en día también los escoceses y era una reina santa. La otra persona interesante es la hija del rey San Ladislao, Piroshka se llamaba, o en griego Irene, que llegó a ser esposa de un rey consorte del Ioannes Comneno II, pues era una persona muy particular, Piroshka. Piroshka pues fundó hospitales en Constantinopla. Es tan triste lo que está pasando actualmente con la Hagia Sophia, porque justo en la misma Hagia Sophia se conservaba el mosaico que representa la hija del rey San Ladislao con Ioannes Komnenos II, que fue el emperador del Imperio Bizantino, y en esta época realmente que fue una alianza fuerte entre el reino de Hungría con el Imperio Bizantino. Perdón, Sí. Tibor, creo que el señor Miklos ahora se conectó, por favor, si te Sí, puedes. muchas gracias por avisarme. Buenas noches, Miklos. No sé si nos escuchan. Sí, bueno, buenas noches, buenas tardes allá. Sí, los escucho, lo escucho muy bien. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por aceptar la invitación y le agradecemos a Miklos Česneky porque gracias a él tenemos la dicha de que hemos podido invitarle y pues muchas gracias por aceptar la invitación. El barón Miklos Lukács de Periň es Miklos Česneky, nos escribió estas informaciones que con su permiso yo voy a leer con pocas palabras, le presento a los participantes. Tenemos el honor de saludarle. Él es húngaro-peruano, parcialmente residente en Inglaterra, profesor universitario, y es muy conocida de la vida política del Perú. Su padre llegó al Perú después de la Segunda Guerra Mundial, donde un pariente suyo era misionero franciscano. Las familias Perini y Lukács han dado a Hungría a muchos personajes ilustres, desde palatinos hasta primeros ministros y directores de la ópera. Y pues le doy la palabra y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, señor Tibor Martí, muchísimas gracias por la presentación. A todos los que me están viendo y escuchando, un fuerte abrazo desde aquí, desde Macclesfield, Inglaterra, que es donde radico desde el año 2017. En realidad estuve en Inglaterra la primera vez acá el 2009, que vine a hacer una maestría y me quedé después haciendo el doctorado en la Universidad de Manchester. Regresé a Perú el 2015, empecé a trabajar ahí en Lima 2 años, pero en el tiempo que estuve estudiando mi doctorado fue donde yo conocí a mi esposa,
que es estadounidense. Ella trabaja acá en Inglaterra, tiene una empresa de catering para jets privados en toda la zona del noroeste de Inglaterra. Así que, bueno, inicialmente habíamos acordado vivir en Lima, pero por cuestiones del destino, ella, bueno, que quedó embarazada y al final decidimos que Inglaterra le ofrecía un mejor futuro a mi hijo en ese momento. Así que lamentablemente estuve 2 años trabajando en Perú, separado de ella, 1 año de mi hijo, pero después ya tuve que tomar una decisión y por eso es que estoy radicando desde 2017 acá en el Reino Unido. Ahora, para mí es un honor estar en este foro. Debo confesar que mis conocimientos sobre mi familia, sobre Hungría, son bastante limitados. Y esto, bueno, parte de la culpa es mía, obviamente. El tema de Perú me ha absorbido mucho. Perú es un país que desde el cual, en el momento en que yo nací, crecí, es un país que ha estado sometido a múltiples desafíos, ¿no? Tiene una historia, sobre todo desde la década de los 80, muy dura. Una década que fue plagada por el comunismo terrorista de Sendero Luminoso. Entonces, por cuestiones probablemente de la experiencia de vida, siempre he sentido una cercanía muy grande mi tiempo ha estado abocado principalmente al que no tenga un afecto grande por Hungría. Probablemente el gran error de mi padre, que es un error hasta cierto punto, ¿no? Porque cuando uno tiene que lidiar con cuestiones familiares en épocas de crisis, probablemente no tenga tiempo para dedicarla a los hijos a enseñarles el idioma. Probablemente lo más inmediato sea satisfacer las necesidades básicas, que era la situación que ocurría en el país en ese entonces. Entonces podría decir que no tuve una exposición al idioma, por ejemplo, no hablo húngaro, no lo entiendo tampoco, es imposible para mí entender húngaro. Sé algunas palabras, ¿no? Servus, köszönöm, fekete, a mi hermano le decía dis, ¿no? Porque era medio gordito, sé que no estaba muy bien, pero bueno, esas eran las pocas palabras que yo manejaba y manejo. Y bueno, de todas maneras, siempre por la situación de mi padre y de mis abuelos, que podría pasar a contar un poco su historia, esa sí la puedo contar, no he tenido una aproximación muy grande a Hungría. Esta aproximación empieza a darse y de manera fortuita en Twitter, porque justamente es en Twitter donde yo ubico a Miklos, a Chesnecki. Entonces, a partir de ese momento yo empecé a agarrar un poco más de interés, sobre todo en el tema genealógico. Y bueno, voy a pasar a explicar un poco la historia de mi familia, de lo que yo sé, lo que yo manejo. Bueno, mi abuelo paterno es Sándor Gábor Miklos, tenía como 6 nombres, Lukács, Pereñi, y él era ingeniero agrónomo, él era varón. Tenía tierras en Eger, también tengo entendido que él tenía tierras en Eger. Hay un castillo ahí también donde está marcada en la placa la parte de los defensores de vamos a decir, de ese avance contra los otomanos, si mal no recuerdo, también fueron los Pereñi. Pero mi abuelo era ingeniero agrónomo y tenía una vida más o menos tranquila. Él se casa con mi abuela, Eva Lukács. Mi abuela era de Temesvar, que ahora es Timișoara, Hungría, o sea, perdón, Rumanía. Y mi abuela era campesina. Entonces, bueno, se da este matrimonio. No manejo más antecedentes de eso, eso es lo que yo sé. Sé que el hermano de mi abuelo, o sea, mi tío abuelo, era Miklos Pereñi, y él fue director de la Filarmónica de Budapest, si mal no tengo. Incluso hay una placa que le han puesto ahí por el mercado de los pescadores, ¿no? Donde hay una placa conmemorativa a él. Bueno, la cosa es que mi abuelo tenía también, no sé si era creo que era su primo hermano, el padre Blas. Él era un padre franciscano que estaba de misión en el Perú durante varios años. Y bueno, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, justo ya cuando entran los soviéticos, creo que el año 44 es donde ellos formalmente ya escapan de Hungría.
Mi padre es hijo único, o sea, fueron mi abuelo, mi abuela y mi padre. Escapan de Hungría y tengo entendido que van a Austria en primer lugar y quedan en un campo de refugiados ahí en Austria. Después han pasado por Italia, Francia, en París, regresaron a Italia, en Roma, después Salerno, estuvieron al sur de Italia y creo que fue en el año 1950 y mi padre nació el 39. Todavía lo tengo conmigo, gracias a Dios. Tengo entendido que fue el año 51 que parte un barco desde Génova, en Italia, hacia el Callao. ¿Y por qué? Porque la situación en Europa estaba muy difícil, ya era posguerra, pero mi abuelo no conseguía trabajo. Y la situación también de los húngaros era complicada por el tema de pasaportes. Entonces nadie los quería recibir en ninguna parte, porque ya en ese momento ya Hungría también era parte del bloque soviético. Entonces estaba muy difícil viajar, conseguir movilidad. Y al final, creo que en una decisión de desesperación, porque la situación ha estado muy difícil, decidieron cruzar el charco y terminar en el Callao, donde literalmente llegaron con un par de maletas, una mano adelante y otra atrás, y sin el idioma, sin absolutamente nada. La única referencia era este padre Blas, este primo hermano de mi abuelo, que, bueno, los acogió en el Perú, creo que durante los 2 primeros meses. Fue una época muy difícil, mi padre me cuenta, porque obviamente él llegó más o menos como a los 10, 11 años, llega a los 11 años a Perú, sin manejar el idioma. Ya sabía hablar italiano por su estadía en Italia, sabía hablar francés por el tiempo que estuvieron en París, pero de todas maneras el español le era ajeno. Hubo un tiempo donde hubo que aprender el idioma. Mi padre sí lo hizo, por una cuestión de que mi padre tiene facilidad también natural para los idiomas. Mis abuelos difícilmente se adaptaban, especialmente mi abuelo. Para mi abuelo fue un cambio muy, muy duro todo esto. Pero bueno, la cosa es que mi padre empieza a aprender el idioma, entra al colegio Salesianos, él hace su educación ahí primaria y secundaria en el colegio Salesiano, y mis abuelos tenían trabajos eventuales, especialmente mi abuelo, que empezó a trabajar como profesor de historia, pero él enseñaba las clases en inglés, y era un grupo muy, muy selecto de estudiantes, pero obviamente eso no le alcanzaba para cubrir las mensualidades, porque era muy poca gente la que podía, la que hablaba inglés en ese entonces y que podía costearse la educación de un profesor europeo, porque bueno, ya ustedes saben que en Sudamérica tenemos este complejo de inferioridad, siempre tiene que llegar alguien de Europa como para darnos estatus o caché. Bueno, eso mi abuelo trató de sacar favor de eso dentro de lo poco que podía conseguir como profesor de historia, pero nunca, nunca se pudo acostumbrar. De hecho, yo recuerdo, yo conocí a mis abuelos, hablaban muy mal el español. Mi abuelo lo hablaba muy mal y mi abuela era peor todavía. Entonces, por ejemplo, al momento de comunicarse, ella utilizaba las palabras, pero hablaba como una especie de castellano Tarzán, ¿no? Lo casa está frío, la casa está fría, ¿no? Por ejemplo, no comerlo comida ahora, o sea, no comas ahora. Era una cosa de tratar así de entenderla dentro de esas palabras que ella daba, ¿no? Que masticaba ese español. Mi padre termina el colegio más o menos a los 16, 17 años, ya se separa de mis abuelos, mi padre se independiza y mis abuelos se van a vivir a Satipo. Satipo es una comunidad en lo que nosotros en el Perú conocemos como Ceja de Selva, que está en el departamento de Junín. Ceja de Selva es la zona selvática del Perú, la parte, vamos a decir, este de la cordillera de los Andes, que limita con la Amazonía. Y se le dice ceja de selva porque es montaña, pero es una montaña verde, tupida, muy bonita. Son todos los valles cafetaleros que hay en el Perú también, en esa zona central. Pero yo estoy hablando aquí mediados de los 60, Satipo era el fin del mundo, o sea, nadie iba a Satipo. Satipo era un pueblo perdido en el tiempo y en el espacio. Pero mis abuelos tomaron esa decisión conscientemente porque querían realmente vivir como ermitaños. Y creo que fue una forma de defenderse ante el terrible cambio de estilo de vida que habían tenido, ¿no? De
vida de comodidades antes de la guerra, de sosiego, ¿no? De futuro, pasar a este entorno completamente distinto, ajeno, hasta cierto punto agresivo, en el cual no encajaban y nunca encajaron. Entonces, frente a esa situación de no encajar, preferible, en vez de estar sufriendo las burlas o las exclusiones, ¿no? De gente que los veía como extraños, prefirieron irse a vivir a la selva central. Y vivieron, ni siquiera se fueron a vivir a Satipo, sino que se fueron a vivir 5 kilómetros de Satipo, literalmente en medio de la selva. Y yo me acuerdo porque todos los años, mi abuelo murió el año 87, que fue la última vez que yo fui a Satipo. Todos los años viajábamos con mi papá, desde que yo tengo uso de memoria, del 79 hasta el 87, todos los años viajábamos a Satipo, por lo menos unas 3, 4 veces al año. Era una distancia de más o menos 380 kilómetros, pero era un viaje que tomaba 2 días, porque la carretera era pésima. O sea, uno podía hacer el primer tramo, que era más o menos unos 240 kilómetros, desde Lima hasta un pueblito que se llamaba San Ramón, o que se llama San Ramón, donde había cierta pista, ¿no? Era trocha pista, ¿no? E íbamos en un jeep, parábamos en San Ramón, dormíamos, y al día siguiente, el siguiente tramo, que eran 120 kilómetros, nos tomaba 8 horas. Y había que cruzar ríos, y recuerdo que el auto se llenaba hasta acá, hasta mitad del estómago de agua, porque cruzábamos el río, se paraba el carro porque el carburador estaba lleno de barro. O sea, literalmente era un safari, era un rally, ¿no? Y aparte de eso, en la década de los 80, como les dije, en mayo del 80 se inician las actividades formalmente de Sendero Luminoso. Y toda esa zona del centro del Perú, vamos a decir, las regiones de Ayacucho, que es donde se inicia Sendero Luminoso, Cerro de Pasco y Junín. Junín es la región donde está Satipo. Eran lo que se conocía en Perú como la zona roja. Era una zona donde el terrorismo tenían sus bases terroristas, estaban ahí. Y nadie viajaba de partida, salvo los camiones que transportaban fruta o verduras. Nadie se atrevía a viajar. El transporte de turismo no existía. Entonces, primero por la calidad de las pistas y segundo porque era peligroso. Y recuerdo que cuando uno llegaba a San Ramón, toda la carretera central, uno veía en todos los pueblos las pintas de Sendero Luminoso, la hoz y el martillo, ¿no? Y las siglas PCP, Partido Comunista del Perú, y obviamente las imágenes de Abimael Guzmán, que era el líder de esta organización terrorista, que se le conocía como el presidente Gonzalo. Entonces íbamos y todos los pueblitos eran pueblos desiertos, fantasmas, no había nada, o por lo menos todo el mundo en sus casas, y todas las paredes pintadas, las paredes de las comisarías pintadas. Literalmente era un estado jovesiano, ¿no? No había absolutamente nada ahí. Bueno, la cosa es que, como les decía, llegábamos a Satipo, llegábamos a San Ramón, dormíamos en San Ramón, en la casa de los Navea, que era una familia que era amigo de mi padre, Francisco Naveda, que él era piloto de avionetas, y él transportaba personas desde Satipo hasta Yurimaguas, ¿no? Para transporte aéreo, básicamente, que era la única forma de poder llegar a otros pueblos, incluso más lejanos que Satipo. Entonces, 8 horas cruzando a Satipo, y literalmente cuando uno llegaba a Satipo, la misma impresión que les di de estos sitios fantasma, pero peor todavía, porque en Satipo uno sí sentía el aislamiento completo de la civilización. Uno estaba literalmente en tierra de nadie. Recuerdo que el único hotel que existía era el Hotel Majestic, que estaba en la Plaza de Armas, y era un hotel que estaba vacío, y que tenía en las paredes los balazos de los diferentes ataques por metralleta, todo lo que, ¿no? Las actividades terroristas. A 3 cuadras del Majestic estaba la comisaría. Y yo recuerdo, como les digo, ¿no? Viajaba 3 a 4 veces al año, desde el año 79 al 87, o sea, varias veces fuimos a Satipo. Por lo menos en unas 10 ocasiones o en 10 viajes, nosotros tranquilamente podíamos escuchar desde el hotel los intercambios de metralleta entre policías y terroristas. O sea, literalmente era un terreno muy, muy complicado, era un sitio muy difícil. Incluso un par de veces a mi padre, uno tiene que pasar de San Ramón a Satipo, tiene que pasar por un pueblo que se llama Pichanaki. Y nunca me olvido de Pichanaki porque Pichanaki tiene un puente muy conocido de color naranja.
siempre se me queda esa imagen del puente de Pichanaque. Y en un par de ocasiones los terroristas pararon el jeep nuestro y nos pidieron cupo para cruzar, o le pidieron cupo para cruzar a mi padre. Y obviamente nosotros asustados porque, por suerte nos pidieron cupo, porque en algún momento también podrían, ¿no?, habernos matado, o sea, porque nadie se atrevía a ir a esa zona. Pero bueno, llegábamos entonces a Satipo y al día siguiente, previa coordinación por teléfono, mi abuela ya sabía que íbamos a llegar tal fecha. Mi abuela se aparecía al día siguiente a las 6:30 de la mañana al hotel y, bueno, nos levantábamos, tomábamos desayuno y con ella en el jeep íbamos mi hermano, yo, mi papá y mi abuela y nos llevaba a su sitio. Y me acuerdo que paraba el carro, yo nunca me acordaba, porque era selva más o menos tupida. Parábamos el carro y mi abuela decía acá, nos pasaba machete y empezábamos a abrir un poco el camino para que pudiese entrar el jeep a su propiedad, era más o menos unos 20-25 metros, cortando así, macheteando para que pudiese entrar el carro. Y literalmente vivían en esta casa, que eran 2 cabañitas de madera, donde tenían, bueno, una cabaña era una cabaña donde ellos dormían, donde estaba supuestamente la cocina, y la otra era una cabaña sin, vamos a decir, o sea, un techo, en realidad no era una cabaña, era un techo, donde mi abuelo había creado una especie de biblioteca. Entonces era una especie de biblioteca que tenía 2 lados, ¿no? Vamos a decir unos 3 metros por lado, y después este techo de madera, mediagua, porque ahí llueve mucho, todo aislado con bolsas. Y él ahí tenía sus libros, porque él sí se llevó sus libros para todas partes. Y bueno, ahí nos quedábamos, almorzábamos ahí, todo el día estábamos ahí con los patos, jugando fútbol con mi hermano, con los naranjos grandotes. Y siempre la figura de mi abuelo para mí era enigmática, yo era niño, ¿no? Veía a mi abuelo con esta barba, ¿no?, amplia, ¿no? Esta barba así marxiana, ¿no?, amplia, así frondosa. Y él tenía un tono de voz muy, muy, muy suave y muy gentil. Recuerdo que era una voz así como que, y siempre hablando en húngaro. Mi papá, mi abuela y mi abuelo eran los que entendían, mi hermano y yo nada. Pero hablaba con un tono muy gentil. Y siempre cuando nos tocaba o nos miraba, nos daba unas palmadas así como, ¿no?, como de buenos muchachos, pero como que no podíamos conectar, ¿no? O sea, no entendíamos nada. Y mi abuela sí era probablemente un poco más áspera, y era la que trabajaba, porque mi abuelo estaba todo el día en su cabañita, esta mediagua leyendo, pero mi abuela era la que hacía la comida, alimentaba a los animales, iba al mercado a comprar, ella era la todoterreno. Y me acuerdo incluso que mi abuelo no sabía amarrarse los cordones de los zapatos. Nunca me olvido de eso. Él no se amarraba los cordones de los zapatos, se los amarraba a mi abuela. Bueno, recuerdo, bueno, que mi abuela siempre con nosotros fue muy, 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 muy gentil, especialmente conmigo, como se dice en Perú, me agarró camote, a mí me tenía un cariño muy grande, incluso hasta el día que ella, bueno, cuando muere el año, creo que fue 91, sí, el año 91 ella muere, no tenía gran herencia, pero dentro de la poca herencia que dejó, me dejó el libro de poemas que ella escribió, o sea, su poemario me lo regaló a mí, ¿no? Y ella, como les digo, pues era una mujer un poco áspera y todo, pero era muy valiente, muy fuerte. Gracias a ella creo que mi abuelo pudo salir adelante dentro de todas las dificultades, porque ella se puso al hombro toda la relación y se puso al hombro la vida que ellos tuvieron tan difícil en Satipo y tan marginal, ¿no? Ahora, con respecto a mi padre, volviendo al tema de mi padre, él a los 17 años más o menos termina el colegio y se va a buscar oro a Puerto Maldonado. No tenía profesión, no tenía dinero, entonces él quiso ser siempre veterinario, no pudo ser veterinario, y quiso ser veterinario porque le tenía un gran amor a los animales, porque como era hijo único en periodo de guerra, probablemente los únicos amigos que tenía eran los perros, entonces por eso él desarrolla una relación muy grande con los animales y especialmente con los perros. Ya de grande incluso él se hizo aficionado de estas competencias de perros del Kennel Club del Perú, ¿no?, donde tienen estas competencias, donde juzgan a los perros. Y él trajo incluso 2 razas al Perú, él introduce 2 razas, la Airedale Terrier, que son estos terrier medianos, de lomo negro y de color marrón, y también introduce esta raza que se llama Bull Terrier, que son estos perros terrier también con cabeza de rata, que le dicen los perros rata chancho o rata cerdo. Bueno, esos él trajo al Perú.
Bueno, fue a buscar oro a Puerto Maldonado, no encontró obviamente nada. Después trabajó como operador de bolichera en el Callao, de maquinista. Estuvo un tiempo ahí. Después sacó licencia de piloto de avioneta, pero no tenía plata para comprarse la avioneta, así que tuvo que descontinuar eso. Botones en el Hotel Riviera, y trabajos así eventuales, hasta que lo contrata, porque él ya había aprendido castellano, entonces sabía castellano, sabía italiano, francés, el inglés lo había aprendido por su cuenta, ¿no? Y el francés, entonces tenía idiomas y lo contrata la Química Suiza, que es una empresa grande que hay allá en Perú. Y ahí empezó una carrera, vamos a decir, corporativa. Estuvo cierto número de años en la Química Suiza y después lo contrata esta empresa alemana que se llama Höchst, que ya no existe, ¿no? Pero Höchst lo contrata. Y el año 75, que es el año donde nazco yo, lo trasladan a Frankfurt a trabajar para la sede de Höchst en Alemania. Y ahí estuvimos 3 años. Bueno, como les digo, todo este tiempo, inicialmente nunca tuvimos, por lo menos yo nunca tuve, mi padre nunca nos hablaba en húngaro, no se hablaba mucho de Hungría, el tema siempre era Perú, las necesidades de Perú, la realidad de Perú, lo difícil que estaba Perú. Y fue así recién hasta esta época, como les digo, con Miklos, que ya recién empecé a retomar este interés. Sí puedo decir a mi favor, a pesar de que no pueda satisfacer sus necesidades históricas, porque no soy la persona adecuada, pero sí les puedo decir que en marzo de este año, un anhelo de larga data que tenía, yo siempre quise viajar con mi padre a Hungría, y no se había podido en todo este tiempo. Y en febrero mi padre viene acá a Inglaterra, y del 8 al 13 de marzo viajé con mi padre, con mi hijo y con mi esposa a Hungría. Y esto ha sido una experiencia, estuvimos casi 5 días en Budapest, hasta el 13 de marzo, y fue una experiencia linda. Tengo una foto maravillosa que está enmarcada en mi casa gigantesca, donde está mi padre, mi hijo y yo, y al fondo está el Parlamento húngaro, que acaba de ser votado el Parlamento más lindo del mundo, con justicia, creo yo. Estuvimos ¿no? El puente, no sé, la pronunciación, me disculparán si es que les suena, si es que les sale, no sé, el puente Széchenyi, ¿está correcto? Széchenyi. Ok, estuvimos en el puente Széchenyi, fuimos a la parte alta, al mercado de los pescadores, tomamos estos botes y nos fuimos por el Danubio, pasando frente, ¿no? a la isla, después le dimos la vuelta, bueno, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y mi padre feliz porque sitio que llegaba, ¿no? Las señoras que atendían o las personas que atendían en los restaurantes, lo quedaban mirando, porque hablaba español, y de repente decían, usted habla húngaro, y él empezaba a hablar en húngaro, y uno veía cómo le brillaban los ojos a mi padre, ¿no? Cómo le brillaban los ojos, que todo el mundo le prestara atención hablando húngaro. Fue un viaje maravilloso, realmente, inolvidable. Yo pude cumplir ese sueño, mi hermano no. Mi hermano ahora está haciendo su doctorado en Australia, en Sydney, y recién va a terminar este año, en diciembre, pero él no pudo hacer eso. Es una gran alegría que tengo en el corazón. Pero bueno, eso ha sido más o menos la historia. No ha sido... La vida de mis abuelos fue bastante difícil, la vida de mi padre fue bastante difícil. Quizá por eso tuvo una forma de criarnos a mi hermano y a mí, solamente somos 2, bastante estricta a la antigua, ¿no? Hoy estaría preso por abuso de violación de derechos humanos de los niños, porque ahora todo es violación de derechos humanos, ¿no? Pero el hecho de que mi hermano y yo adoremos a mi padre de la manera como lo hacemos, prueba que esas son estupideces, ¿no? O sea, lamentablemente ahora se están creando pequeños dictadores, y lo que es disciplina, respeto, todas esas cosas se han perdido. Así que vamos a decir que mi hermano y yo somos parte de esa última generación de seres humanos educados. Y bueno, muy contento. Siento una enorme admiración por mi padre, porque es un hombre que se hizo solo, llegó con nada y pudo formar una familia, pudo construir su propia casa, darle educación a mi hermano y a mí. Mis padres no tienen formación universitaria, ninguno, pero mi hermano y yo ambos somos doctores. O bueno, mi hermano ya va a hacer PhD también, lo cual es un enorme orgullo para él.
Y es doble el orgullo porque no fue financiado con plata de papá, esto fue por becas, así que ha sido por mérito académico, lo cual los llena más de orgullo. Entonces, eso a mí es una forma de ver, de reivindicar a mi padre. Y acá también una historia personal. Mi profesión inicial es médico veterinario. Y yo estudié medicina veterinaria para... Qué lindo recordar a los papás así, Miklos. Muy bien, muy bien. Tibor, salvanos de esta. No, muchísimas gracias. Muy interesante y realmente muy conmovedor, perdón. Muy interesante. En la primera parte de nuestra reunión hemos presentado en grandes líneas la historia de su familia. Y muy interesante esta otra parte, la historia personal, que realmente para mí personalmente me ha emocionado mucho porque es que los descendientes de estas familias, cuando se convierte a una historia personal y familiar, esto es lo que desconocemos y esto tiene mucho valor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Realmente que esto es la primera ocasión que tengo la dicha de poder estar con una colectividad húngara en Argentina, en Chaco, Villa Ángela, que digamos que es la primera ocasión cuando tengo la oportunidad de conocer un poco el mundo multifacético de América, realmente muy interesante que en Hungría que vivimos no conocíamos prácticamente nada, ningún detalle sobre estas historias personales. Por eso quisiera subrayar que para mí personalmente era algo muy hermoso y muy emocionante que vos ha compartido la historia de su familia. Muchísimas gracias y realmente muy interesante. Sí, no, gracias. Sí, discúlpeme, lo que pasa es que siempre hablar de estas cosas es emocionante porque uno recuerda pues todo lo que un padre hace por sus hijos y de alguna manera reivindicar a mi padre a través de eso. Yo al cuarto año de carrera me di cuenta que no debía ser veterinario, yo debía haber estudiado filosofía, historia o derecho, probablemente esas eran las carreras en las cuales yo me encontraba mejor. Pero creo que sobre todo el día del examen de grado, yo estudié mi carrera en Chile, mis padres viajaron especialmente a Chile para mi examen de grado, y nunca olvido, mi padre nunca usaba terno porque le parecía incómodo, pero ese día creo que sacó ese terno setentero de Starsky Hutch, ¿no? Porque no había renovado el armario, pero fue vestido con su terno y yo nunca he visto llorar a mi padre, incluso esa vez que fuimos a Satipo el 87, cuando llegamos un 1 de abril, nunca olvido, y el 2 de abril, llegamos el 1 de abril a las 7 de la noche, y ese 1 de abril a las 10 de la noche llega mi abuela, diciéndole a mi padre que mi abuelo había muerto. O sea, 3 horas después de haber llegado. Fue una coincidencia, pero no se puede explicar, no sé, no quiero darle interpretaciones, simplemente voy a decir que fue una enorme coincidencia, ¿no? Y incluso cuando mi abuelo murió, yo nunca vi a mi padre llorar, nunca él lloró delante de nosotros, mi abuela tampoco, y nunca me olvido de cómo mi abuela y mi padre, con 2 amigos de mis abuelos, vestían a mi abuelo para meterlo, ¿no?, en el cajón, y nosotros estábamos ahí. Y esa expresión tan adusta, ¿no?, de los dos, que demostraba, o sea, que probaba lo dura que había sido su vida, las dificultades que habían tenido, o sea, entonces creo que eso es un motivo de orgullo, ¿no? Para mí. Ahora, también quizás me emociona un poco porque no, hasta como les decía, hasta marzo no tenía
una gran, no voy a decir cercanía, siempre he sentido Hungría, he estado en Hungría 3 veces antes y siempre me he sentido en casa, a pesar de no entender el idioma, pero es difícil explicarlo. Uno llega a un país y se siente en casa, aunque no entienda, siente todo familiar el idioma, porque algo escuchaba a mis abuelos. Entonces, la comida, en mi casa se prepara langosh, se prepara goulash, se preparan algunas comidas húngaras, pero sentir esa, ¿no? Que mi padre estaría orgulloso de que, por ejemplo, la comunidad húngara, una comunidad húngara en Hungría, en Argentina, me esté llamando para dictar ni siquiera dictar, es para compartir con ustedes esta experiencia personal, familiar. Él se sentiría muy orgulloso, ¿no? Y de hecho se lo voy a comentar, porque él sabía que yo iba a hablar hoy y estaba muy orgulloso y me dijo, apenas termines, llámame, cosa que voy a hacer para contarle. Y también resulta curioso porque en Australia hace, ¿cuánto? Unos 2 meses atrás lo contactaron a mi hermano está en Sydney, lo contactan a mi hermano y le dice un historiador, creo que era una persona que estudia los árboles genealógicos. Y esta persona le dijo a mi hermano que quería comunicarse con mi padre. Ya se han comunicado por teléfono con mi padre y le han pedido parte de los detalles de la historia de la familia. Mi padre tiene un libro que le regaló el gobierno húngaro, creo, el año 91, cuando también le devolvieron los títulos nobiliarios. Obviamente solamente los títulos, no las tierras y todo, pero bueno, por lo menos los títulos. Y le regalaron un libro de un árbol genealógico. Y sé que tengo una historia por parte de mi familia Peren y de más o menos unos 1000 años. Eso es lo que me ha dicho mi padre. Entonces me siento muy orgulloso de esa herencia. Y bueno, me disculpo, no suelo ponerme en este plan tan sensible. Soy una persona que no expresa mucho, pero es una ocasión especial, así que lamento no haber satisfecho probablemente todas sus expectativas en cuanto a la historia húngara. No, Puedo por decirles que hay más o favor. menos 140 húngaros en el Perú, entre húngaros y medios húngaros, eso es todo. Y eso es todo lo que puedo aportar y muchísimas gracias por escucharme, ¿no? Por aguantarme estos minutos. No, muchísimas gracias a Miklos por compartir y yo quisiera leer lo que Julio Giulaseceni ha escrito en el chat, que muchas gracias Miklos, tu reseña creo que describe un poco la vivencia de todos los descendientes de las primeras generaciones en la diáspora y realmente esto es muy, la verdad, a través de tu historia personal, yo he recibido una imagen que no podía imaginar y realmente de los húngaros que viven en Perú, que yo tenía desgraciadamente muy pocas informaciones, realmente estoy muy agradecido. La otra cosa que quisiera comentarte de que hace 8 años que fue publicado en Hungría un árbol genealógico de tu otra familia, de la familia Lukács. Hay una asociación de armenios de Transilvania y como tu familia en Transilvania, en Erzsébetváros, que tiene como predicato, ¿no? De tu Erzsébetvárosi, que tiene el origen de la denominación de esta ciudad, incluso consiguió un privilegio muy importante en Hungría, de María Teresia, que fue Civitas Regia Libera, que fue, digamos, una ciudad, el mayor privilegio que ha podido conseguir. Y tu familia era la familia más importante de una comunidad armenia en esta ciudad. Y bueno, tienes que conocer este árbol genealógico porque es la historia de tu familia y forma parte de la historia local y en grandes medidas la historia de Hungría. Y de corazón te quedo muy agradecido por todo lo que has compartido ahora con nosotros. Y no sé si me permites preguntar a los participantes si quieren preguntarte algo. Yo encantado. Muchas gracias. Lotzi, por favor. Bien, yo Miklos quería agradecerte. Vos te disculpás que no podés hablar mucho de tu historia, pero has transmitido de
todo corazón, con tanta sinceridad y en forma tan emotiva tu historia, que creo que nos conmovió a todos. Y tu historia en alguna forma toca miles de hilos invisibles, porque todos en un punto o en otro nos estamos encontrando. Así que realmente es muy lindo tenerte y te agradezco de corazón que hayas venido a darnos esta charla. Bueno, muchísimas gracias, Ladislao, por tus palabras tan bonitas. No pensé realmente, o sea, yo dije, bueno, conversaré sobre mi familia, conversaré un poco sobre lo que ha sido Perú, pero en ningún momento se me pasó por la cabeza o jamás imaginé que me iba a tocar una fibra, ¿no? O sea, esto ha sido totalmente espontáneo, ¿no? No soy un buen actor, ¿no? Y de joven no me iba bien cuando le mentía a algunas enamoradas, siempre se enteraban de las cosas que hacía, así que nunca he mentido bien. Así que, ¿qué tal, Judy? Te quería decir que fue tan emocionante. Reviví toda la historia de mis padres también. Y eres un gran narrador, realmente. Creo que nos tocaste en el corazón a todos, especialmente a mí me lo lloré todo. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ti, Judith. Eso es lo que quería decir. No, muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Yo le quería preguntar a Miklos. Sí, le quería preguntar a Miklos sobre la comunidad ahí en Perú y en Lima. Había una comunidad húngara, porque una de las familias, una de señora de Argentina, emigró a Perú, a Lima. Y ella, según recuerdo, ella formó una pequeña comunidad cultural, yo pienso, social, la señora Emily, Livia Emily, ella y la hija, es que la hija se casó con un militar peruano ahí, pero Emily Livia siguió trabajando. A ver, si tú sabes de esto, ¿no? Sí, bueno, lo poco que sé es que efectivamente se formó, se abrió una embajada húngara en el Perú, después desapareció la embajada porque no había mucha actividad, pasaron a la sede, creo que se pasó a Bogotá y Buenos Aires, creo que eran las dos embajadas. Había en Chile también, pero bueno. En la de Perú desapareció y hace creo que 1 año y medio, 2 años volvieron a abrir la embajada húngara. Hay una embajada húngara ahorita en Lima, es una embajadora, no recuerdo su nombre. En ese tiempo, el que usted está hablando, efectivamente se formó una asociación de húngaros y de peruanos húngaros en Lima. Incluso fue el presidente de Hungría, László, no recuerdo el nombre, el apellido. No el primer ministro, sino lo que se llamaría el presidente. No sé si esa figura exista, ¿no? Era László, no sé cuántos. Lo tengo ahí en mi Facebook. Y se juntó toda la comunidad, pero como decía, pues, era una comunidad de o sea, los húngaros peruanos y húngaros puros, 140, 144. Esa era toda la comunidad. Y sí recuerdo, que en Satipo, mis abuelos tuvieron unos amigos húngaros que no vivían como ellos, que ellos sí vivían en Satipo, que eran la familia Kovács, una familia Kovács. E incluso tengo un amigo que también conocí por Twitter, porque Twitter me ha dado muchos amigos, es increíble, Pepe Mariño, Pepe Mariño es un periodista muy conocido en el Perú y a él le tocó reportar la época de Sendero Luminoso. Y él es nieto de húngaros. Él es nieto, si quieren también lo puedo ubicar para que les dé su historia. Él les puede contar mucho de primera mano, por ejemplo. Él probablemente conozca más a mi abuelo de lo que yo conocí, porque él recuerda a mi abuelo cuando mi abuelo estaba vivo, bien. Él iba y le hacía mandados a mi abuelo de cuando en cuando. Entonces, Pepe también está, José Mariño Langi, ese es el apellido. Así que sí existía. Sí existía una asociación, creo que existe todavía, pero como le digo, pues es como un grupo se juntan los amigos el fin de semana a ver el fútbol, o sea, todos alcanzan en una casa.
Son poquitos pero poderosos. ¿Eh? ¿Puedo preguntarte, Miklos? Perdón. Sí, claro. Sí, por supuesto, por favor. Bueno, primero agradecerte de corazón tus vivencias, porque realmente, como han dicho, nos has hecho emocionar. Y después quería saber, porque más temprano yo preguntaba a Tibor, que tal vez pues, no, has nombrado que a tu padre como varón, ¿puede ser? ¿O tu abuelo? Mi abuelo era varón. Sé Tu que abuelo. era Baroy. Sí, mi abuelo. ¿Y vos conocés cómo es esto del linaje de los No. varones porque es algo que desconocemos, digamos, en realidad? ¿Okay? Yo también. No, eso. O sea, después de esta charla, tengan por seguro que pues, me voy a poner al día para que la próxima que me inviten no haga tanto el ridículo en aspectos de genealogía, pero sí me voy a poner las pilas un poco con eso. Sé, por ejemplo, que el escudo Pereñi es como una musa, ¿no? Que tiene 2 cisnes al lado. Hay un escudo de la familia y todo, ¿no? Pero mi abuelo, con seguridad, mi abuelo es Pereñi Baroy. Me acuerdo que hasta en el escudo está la cuestión. O sea, Pereñi Baroy, varón Pereñi. Ok. Eso. Gracias, Miklos. Gracias. Nada, gracias a usted. Laszlo, por favor. Laszlo. Sí, quería agregarles un dato que por ahí les resulta interesante. Después de la Segunda Guerra vino acá una familia de un tal Pedro Kraft, que había sido oficial de artillería, íntimo amigo mío, ¿no? Él se fue después a hacer un posgrado a Harvard, empezó a trabajar en American Express y lo destinaron para fundar la sede de American Express en Budapest. Después ya se quedó en Hungría y lo nombraron embajador húngaro en Perú. Así que estuvo un año allí. Así que, y la hermana vive acá en Buenos Aires, así que casi toda la colectividad argentina conoce a la familia Kraft, que es muy querida y reconocida. Nada más que esto. Sí. Es verdad. ¿Cuántos húngaros hay allá en húngaros y húngaros argentinos, ¿no? ¿Cuál es la población en Argentina? Es difícil contestarlo. Miles. En realidad quedan muy pocos en número los que participan activamente, pero creo que han venido unos 10.000 húngaros después de la Segunda Guerra, pero han venido después de la Primera Guerra Mundial también, después de la Revolución del 56 contra los comunistas, pero ahora en las actividades importantes creo que se reúnen en el baile scout o en los eventos unas 200 personas como máximo. En realidad es una colectividad relativamente chica, ¿no? Claro, bueno, pero bastante más grande que la peruana en todo caso, que la peruano-húngara. Sí. Sí, es más grande. Pero esto tenés que sumarlo del interior del país, Laszlo, ¿verdad? Sí, no me quiero olvidar de los de Chaco, que nadie se ofenda. No, pero claro, porque para que Miklos tenga una idea de que es mucho más de claro. 200 personas, porque en el interior del país también hay muchas asociaciones. Tenés razón, bueno, Elsa Blum creo que es de Mar del Plata, si no me equivoco, o hay una Blum en Mar del Plata, hay personas en Córdoba, en Mendoza, en Chaco, en Misiones, sí, lo vimos el otro día en el festejo del 20 de agosto, cuántas colectividades hay en Jujuy. ¿Cómo? Sí. Jujuy. Sí. Es que muchas familias también en los años 56 llegaron de Hungría, llegaron muchos húngaros de Hungría después de la revolución del 56, pero después del 56, por los años entre 50 y 60, muchos también reemigraron, se fueron a Estados Unidos a vivir, por ejemplo. O sea, hubo mucho movimiento y por lo que yo veo ahora ya se va mucha gente a la provincia también.
a los diferentes lugares de Argentina. Se van reemigrando porque se reinstalan en otro lado. Igual que tú lo hiciste de Perú a Inglaterra, que quién sabe si te quedes ahí o no. Entonces, ahí está la cosa, hay mucho movimiento de parte, la mía también, o sea, yo nací en Hungría, justamente en Transilvania, en Kolozsvár, lo que es el Cluj-Napoca, pero mis padres se salieron durante la guerra, nos fuimos a Austria, después a Argentina, y yo me casé y vivo en México. Entonces, pero seguimos teniendo contacto con los húngaros, seguimos tratando de seguir la lengua, hablando con los hijos, ya no con los nietos, pero los hijos todavía sí. Claro. Entonces, el húngaro se acomoda muy rápido, va de un lado para otro. Entonces, es muy difícil también saber cuántos húngaros hay en Argentina, pero por lo menos hubo como 3.000, digamos, ubicados. Después ahí muchos se fueron, no sabemos. Bueno, si yo les puedo comentar algo también, en realidad mi nombre completo es Wojciech Miklós Lukács de Perényi, o sea, se ha castellanizado, no era Perényi Lukács, pero Lukács de Perényi, y el apellido materno es Martens. Mi familia, mis amigos, me conocen como Wojciech, porque Wojciech es mi nombre de siempre. Lo que pasa es que Miklós, en el momento en que yo entré a la universidad a hacer el doctorado en Manchester, iba a las conferencias, y cuando les ponía Wojciech, me decían Wajik, Vajk, o sea, era una... Al final dije, ¿sabes qué? Wojciech de día y así como los artistas estos oscuros, ¿no? Wojciech de día y Miklós de noche. Al final lo que hice fue mi nombre artístico, Miklós. Entonces Miklós es más fácil, se lee como o sea, se pronuncia como se lee, Miklós, ¿no? Y por eso, y Lukács es Lukács de Perényi, es compuesto, pero también, o sea, Miklós en un país como el Perú, de llamarme Wojciech Miklós Lukács de Perényi, o sea, llámame Pepe, es más fácil, ¿no? Entonces Miklós Lukács es el nombre artístico que tengo, por decirlo de alguna manera. Y mi padre es Wojciech, yo soy Wojciech, y mi hijo, que lo tengo acá a 2 metros, es Wojciech. O sea, somos 3 Wojciech. Pues el mismo rey ¿Es con O o con A? No, B chica A, J, K. No, eso está bien escrito. No es como esos nombres así, Usnavi en Venezuela. No, lo escribieron. Claro. Lo escribieron. ¿Puedes explicar? Wojciech. Sí sé la historia de Wojciech. Sí sé la historia de Wojciech, que es el último rey pagano que cuando se vuelve a... se hace cristiano. El primer rey de Hungría. Exacto, es el rey Esteban, y la corona que la vimos ahora que estuvimos en marzo en el Parlamento. Claro, eso sí sé esa historia, en el año 1000. Eso lo tengo. 20 de agosto también fue el Día Nacional, eso también lo sé. Y sé que no se chocan las copas, a partir del Tratado de Trianón es ofensivo chocar las copas. Eso también lo sé. Ahora, ya lo cancelaron, Sí, en el 2010, creo. Era chocar era por 150 años y era solamente la cerveza. La cerveza. Claro. Porque las otras copas sí se tocan virulentamente. Me gusta ese término, virulentamente. Creo que hay una intensidad, una tendencia a la celebración en estos momentos. Los húngaros tienen esta tradición a partir del año 1849, cuando desgraciadamente, pues después de la guerra de independencia húngara contra Austria, pues resultó que uno de tus antepasados trágicamente fue ejecutado, Zsigmond Perényi. Y efectivamente los húngaros tienen esta tradición de que no brindamos con cerveza nunca. Ok. Claro. Bueno, entonces ya más culturizado todavía.
No, que va, fascinante todo lo que nos comentaste. Muchísimas gracias. ¿Cómo se llamaba tu pariente que era misionero de franciscano? El padre Blas, así lo conozco yo. Padre Blas, B-L-A-S. Es lo único que sé, y mi papá lo quiso a él como un papá. Sé que es el padre Blas, franciscano. Voy a preguntarle a mi padre, ahora que termine esto, voy a llamarlo y le voy a pedir más detalles. Los puedo compartir también por el correo electrónico, ¿no? Y bueno, encantado, si es que hay más eventos así que me inviten, y ya esta vez ya como curioso, ¿no? Ya no... Pues estarás bienvenido siempre. Gracias. Y bueno, muchísimas gracias por tu flexibilidad, por conectarte, y realmente le agradezco a Miklos Česnek también por esta gran oportunidad de facilitarnos poder conocerte. Realmente muy interesante, y le agradezco a todos los participantes de esta reunión que estamos aquí. Realmente ya puedo decir que quizá una comunidad de amigos de Argentina, de Chile sobre todo, los que son los participantes. Perdón, Tibor, tenés que agregar México, y ahora nos acabamos de enterar que Judith está en Key West, Estados Unidos, así que sí, muchas gracias. Bastante más amplio. Claro, así es correcto. Entonces, muchísimas gracias a todos que estén conectados de cualquier rincón del mundo, porque sé que son conectados de Hungría también incluso. Sí, bueno, nuevamente gracias. Julio, Emilio, que también me mandaron comentarios, gracias. A las personas que me han preguntado también, a sus órdenes para lo que quieran. Ahora me dedico a la academia, ahora estoy sobre todo dando pelea contra este progresismo globalista que me parece también no me gusta mucho, entonces estoy dando pelea frente a eso. Y bueno, a sus órdenes para lo que necesiten, yo encantado, cuentan conmigo, y ya están los contactos, así que cuando haya una próxima ya me verán, pero esta vez como espectador. ¿Cómo es tu denominación en Twitter, Miklos? M. Lukács. M. Lukács. Y tengo un canal de YouTube que ha empezado a crecer bastante, que es Miklos Lukács, tal cual lo ven. Ya voy a llegar a 40.000 suscriptores, así que vamos avanzando. Felicidades. Gracias. Bueno, es difusión de ideas, ¿no? Lo que pasa es que soy profesor universitario, doy mis clases a distancia, lo hago desde 2010, así que para mí esto del teletrabajo no es nada nuevo, porque estoy afiliado a una universidad peruana, pero esto de esta crisis sanitaria global, que yo tengo mis dudas sobre eso, en fin, me ha dado la oportunidad de enfocarme en cosas, y me llegué a un público, y de repente la cosa ha aprendido, y hay gente que me ve y que me sigue por las redes, entonces estoy aprovechando eso para dar la batalla cultural, como digo. Perfecto. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo es tu canal de YouTube? Así como mi nombre, Miklos Lukács. Ajá. ¿En YouTube? En YouTube es Miklos Lukács. Ok, te voy a seguir. Okay. Gracias. No, y ahí acabo de publicar un video sobre, el último que acabo de publicar es sobre historia del conservadurismo en Argentina, el periodo del orden conservador. Sí. Ya, lo vamos a leer. Ahí lo ven, y bueno, ya si quieren me siguen, y si no les gusta lo que digo, bueno, también me pueden mandar comentarios poco amistosos, pero en seudónimo es mejor, para así no haya problema. Julio, ¿quién es el Yulo Cecchini que está ahí? Soy yo, que figuro como Yulo. Entro por la computadora y el celular, soy el mismo. Sos tu doble. Mi otra personalidad. Miklos. No, quería agradecerle a Miklos su relato, porque creo que en definitiva nos hizo rememorar lo que todos vivimos y pasamos, especialmente las primeras generaciones que nos criamos en el extranjero,
En lo personal no encontré ninguna diferencia con lo que él relató y bueno, es muy importante encontrarnos, ¿no? Y a su vez parte de mi familia materna vive justamente en el Perú. Miren. Así que muchas gracias. No, gracias. Dios mediante, ahora en febrero ya compré pasaje con KLM, aunque no se sabe si van a abrirlos el aeropuerto, pero bueno, lo tengo asegurado el pasaje y con tarifa no sé qué cosa para que me aguanten todos los cambios. Pero si todo va bien, viajo en febrero a Lima. Miklos, quisiéramos preguntarte si con tu permiso, si podríamos subir la grabación de esta charla a nuestro canal de YouTube Historia y Cultura Húngara. La verdad es que muchos de las colectividades húngaras estarían muy interesados en poder ver y escuchar esta charla. Estoy convencido. Yo no tengo ningún problema, ¿no? Y bueno, no editen nada. Simplemente, si es que me ven ahí mis enemigos políticos llorar, bueno, dirán, este es humano. Así que no hay problema. Muy amable, muchas gracias. Bueno. Muy bien. Gracias, Miklos. Muchas gracias. Yo tengo este cargo triste de que yo voy a terminar la sesión, por lo cual le agradezco muchísimo de nuevo a Miklos por aceptar la invitación y a todos vosotros por vuestro ánimo y seguir encontrándonos todos los martes. Muchísimas gracias. En el mismo canal y la misma hora. Perfecto. Sí, muy bueno. Como siempre. Hasta luego. Chao. 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 Sí, chao. Chao. Gracias.